ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido a un programa más, Lo que Dios unió. Te habla el pastor Eric León, junto a mi amada esposa, la pastora María Maldonado, y en esta ocasión nos acompaña, ¿verdad?, este hermoso matrimonio, nuestro hermano Carlos y nuestra hermana Mili. Dios te bendiga, bienvenidos. Amén. Dios les bendiga, pastores. Dios les bendiga, un placer tenerlos en esta ocasión con nosotros para que puedan testificar de la grandeza del Señor y cómo el Señor restaura matrimonio. Así que en esta hora les pregunto, Mili y Carlos, ¿dónde nació esta relación? ¿Dónde se conocieron? Nosotros nos conocimos en un nightclub, en un club nocturno en West Palm Beach, Florida. ¿Hace cuántos años? Aproximadamente nos conocimos hace 11 años. 11 años que ya llevan de relación. Amén. Les pregunto, cuando ustedes se conocieron, ¿ya conocían al Señor? ¿O tenían esa base? ¿O estaban apartados? Bueno, sí, yo me crecí en el Evangelio, pero llegó un momento en mi vida que me aparté. Entonces, cuando yo la conocí a ella, yo estaba apartado de los caminos de Dios. Estabas lejos de los caminos del Señor. ¿Y tú, Amén. Mili, habías conocido al Señor de niña? A los 15 años, por primera vez, conocí al Señor a través de mi hermano, que estaba pastoreando en ese momento. Pero cuando yo lo conocí a él, yo estaba apartada. O sea, que tenían esa base, los dos tenían ese conocimiento Amén. del Señor. Amén. ¿Qué edad tenían cuando se conocieron? Yo tenía 23. Yo tenía aproximadamente 28 años, 27. Ok. O sea, que eran jóvenes. Sí, amén. Y cuando ustedes se conocen como dijiste, ¿verdad?, en un club nocturno, ¿verdad? Eso no quiere decir que estábamos en esa vida del baile, de la bebida, en ese ambiente, ¿verdad? Amén. Que sabemos que lamentablemente el Señor no está ahí. Amén. Y en ese ambiente, Mili y Carlos se conocen. Amén. ¿Cómo fue esa conexión? ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Pensaron que esto iba a ser una relación para toda la vida? ¿O simplemente pensaron en darse una oportunidad a ver qué surgía? Amén. No, la verdad, no pensábamos que íbamos a un día estar aquí, 11 años después. Yo, conociéndolo a él, tenía un mes de divorciada. Y yo andaba en ese club nocturno con unas amistades. Yo no quería saber nada de matrimonio, yo no quería saber nada de un casamiento nuevamente, de hijos, yo no quería nada de eso. Mis pensamientos eran, después de ese divorcio difícil que yo tuve, vivir la vida loca, como dicen. Nunca pensamos llegar hasta acá. Nos conocimos al final de la noche, ya terminando la fiesta, una noche de Halloween. Y él se acerca hacia mí y comenzamos a platicar, pero nuevamente yo no quería ningún noviazgo, yo no quería nada en ese momento. Sí, porque en ese momento ya Mili viene saliendo de una relación, viene quizás en un tiempo que hay que sanar, en un tiempo que quizás pues lo que viviste en el pasado no tenías en tu mente decir yo quiero tener otra relación, yo quiero, pero aparece Carlos. Ahora le pregunto a Carlos, ese tiempo donde conociste a Mili lejos del Señor, ¿dónde estaba la vida de Carlos en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo yo estaba apartado, yo estaba viviendo totalmente una vida que no le agradaba a Dios, aunque yo tenía esa base porque fui creado en el Evangelio. Desde pequeño mis padres nos criaron en el Evangelio, me crecí en el Evangelio, pero al llegar a este país a una edad de 15 años, yo me aparté de los caminos de Dios por causa de las amistades, influencia de malas amistades. Yo me olvidé de Dios. Entonces yo andaba viviendo una vida totalmente descontrolada, podemos llamarle. Y en ese tiempo, como dice mi esposa, yo no andaba buscando tampoco una relación estable, porque yo me había acostumbrado ya a vivir solo y que me gustaba, como le dicen, me gustaba la calle.
y no me gustaba tener responsabilidades. Pero como dice la palabra de Dios, que los planes del hombre no son los planes de Dios. Amén. Dios ya ahí tenía en sus planes de Él que nosotros nos conociéramos, y ahí fue donde yo la conocí a ella. Pero como dijo ella, yo no pensé que 11 años después estaríamos testificando para la honra y gloria del Señor. Y me siento bendecido, y le doy gracias a Dios por esa bendición que me permitió ahí, aunque no estaban en mis planes, pero estaban en los planes del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que yo les pregunto, son dos escenarios completamente diferentes, ¿verdad? De donde venía cada uno, aunque los dos tenían las bases, pero sabemos que cuando Cristo no está, ¿verdad? El enemigo nos ciega. Ahora comienza Mili y Carlos una relación, quizás ninguno de los dos con la expectativa de algo duradero, sino con la expectativa de quizás de estar un tiempo, ¿verdad? Y hacerse compañía. ¿Cómo comienza? Cuando ya ustedes se unen, ¿qué comienza a suceder? Amén. Bueno, después de esa noche, pues intercambiamos números, comenzamos a platicar por teléfono. Él me invitaba a salir, como un total de como de 8 meses, pero yo le decía que no quería salir con él, no quería una amistad, no quería relaciones, pero platicábamos mucho por teléfono. Hasta que una amiga mía me dice, dale una oportunidad, platica con él, sal con él, nosotros vamos a ir contigo y pueden hacer una amistad. Entonces, pues nos dimos la oportunidad, salimos a comer, y esa noche yo creo que hubo una conexión, porque esa noche cuando yo lo conocí me hacía reír tanto, su personalidad muy respetuoso. Comenzamos a platicar de ahí, y desde ese día nunca nos hemos separado. Wow. Desde esa primera vez. Sí, que estuvo ese comienzo, ¿verdad? Que dijeron, ¿verdad? Aquí algo como diferente, sí. Algo diferente, algo que nos puede unir. Ahora comienzan, ¿verdad? Establecen la relación, se dan cuenta, espérate, ya esto no va a ser algo pasajero, puede ser que haya esperanza de que sea algo duradero. Amén. Pero sabemos que están lejos del Señor, y cuando estamos lejos del Señor y uno establece una relación, pues las cosas no funcionan en el orden que deben de funcionar. So, ¿ustedes deciden casarse o deciden irse a convivir? Amén. Comenzamos a convivir, a salir más, aún viviendo la vida de la discoteca, saliendo con amistades, y comenzamos el noviazgo desde ese punto. Discúlpame, ¿qué tiempo tuvieron conviviendo antes de que llegaran a una relación, ¿verdad? Como Dios no lo pide? Casarnos. ¿Qué tiempo tuvieron conviviendo? Creo que fueron 8 meses, y no estoy tan mal, que estuvimos conviviendo juntos. Y yo me recuerdo que durante esos 8 meses ella me da la noticia que estaba embarazada. Entonces de ahí tomamos la decisión de casarnos, porque pues miramos que la cosa ya como que se puso más seria. Luego ella, sus padres, ella me dice que le voy a decir ahora a mi papá, que yo estoy contigo así. Entonces decidimos, entre ella y yo lo platicamos sin invitar a nadie, y nos conocimos antes, creo, de darle la noticia a nuestra familia. O sea, que deciden, ¿verdad? Hay un bebé ahora de por medio. Amén. Ahora ya nos chocamos con la realidad, ya esto no es pasajero, ya hay algo que nos va a unir por el resto de la vida. O sea, tomar la decisión de casarse, ¿verdad? Y hacer las cosas correctamente. Ahora, ustedes se unen, se casan, pero habíamos estado hablando anteriormente, ¿verdad? Tras bastidores de su testimonio. Y sé que llegan al matrimonio, pero las cosas no funcionaron como ustedes esperaban. Amén. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo estando embarazada, fuimos una Navidad a visitar a mi mamá a Tallahassee. Ella vivía allá. Y en todo esto, al conocernos, a juntarnos, yo no sabía de que él tenía una orden de arresto. La policía lo andaba buscando a él por no haberse presentado a una corte, por un DUI. Y entonces nosotros, estando por allá visitando a mi familia, viniendo de regreso, él venía manejando y lo para la policía. Yo tenía aproximadamente como 3 meses de embarazo cuando a él lo pararon y se lo llevaron
porque encontraron que él tenía la orden de arresto. Sí, que tenía la orden. Amén. Y estuvo un mes arrestado, preso en Tallahassee. ¿Y cómo se sentía Mili? Porque entonces ahora tenemos una mujer embarazada de 3 meses enfrentándose a esta situación. Amén. Sin saber qué hacer y alejada de Dios. Sí. ¿Qué pasaba por la mente de Mili? Bueno, yo puedo decir que fueron los momentos más difíciles de mi vida. Me sentía sola, sentía que iba a ser una mamá soltera. Y lo que yo vi de mi niñez, con mi madre siendo una madre soltera, yo no lo quería vivir. Yo no quería pasar por lo que ella había pasado. Entonces, hubieron muchos momentos de duda, donde pensaba tal vez que el niño no naciera. Soledad, mucha depresión. Fueron meses bien difíciles. Sí, porque te enfrentas ahora a, como tú dices, yo no quiero vivir lo que yo viví. Yo no quiero vivir lo que mi mamá me vio. ¿Qué pasó aquí? Empieza, ¿verdad?, nuestra mente a correr. ¿Qué voy a hacer sola? ¿Cómo voy a hacer con este niño? Ahora llega el momento, ¿verdad?, que Carlos sale. Amén. Entonces, ¿cómo continúa este matrimonio ahora que Carlos ya salió? Amén. Él sale un mes después y nosotros contentos, ¿verdad? Habíamos pensado que todo había ya pasado, aún todavía viviendo en el mundo, porque todavía no estábamos en los caminos del Señor. Continúa la relación, puedo decir que normal, ¿verdad? No base cristiana. En ese momento ya no estábamos en las fiestas y todo por el embarazo. Pero pasa un mes y él vuelve a caer preso. Wow. Llegaron un día mientras él iba a trabajo, lo siguió migración y lo paran. Y el amigo que iba con él me llama, yo embarazada, y me llama y me dice, siéntate, porque te tengo que dar una noticia. Le digo, ¿qué pasó? Si ustedes acaban de salir de casa hace 2 minutos. En la esquina lo habían parado y preguntaron por él. Y era migración que lo estaba buscando. Wow. Nuevamente él vuelve a caer preso. ¿Qué tiempo estuvo ahí en esa segunda vez? La segunda vez creo que estuve aproximadamente como 3 meses en una detención en Miami. Estuve como 3 meses, me tuvo migración detenido hasta que pues tuvimos que contratar un abogado para que peleara el caso, y 3 meses después, al mes me dieron una corte para que me presentara al frente del juez, y el juez me negó la fianza, no pude salir. Me volvieron a dar otra corte. A la segunda corte, gracias a Dios, pude salir con una fianza, pero estuve aproximadamente 3 meses detenido. Pregunta que te hago, Carlos, en esos 3 meses, allá encerrado, ¿qué pasaba por tu mente? Muchas cosas. Ahí encerrado en la cárcel, Dios empezó a tratar con mi vida, y yo empecé a reflexionar y le decía a Dios que me diera una oportunidad de salir, porque tenía una familia ya que me esperaba afuera. Pero en esa cárcel, ahí Dios empezó a tratar conmigo, porque hacían ahí en esos lugares hay gente cristiana que hace servicios. Entonces me invitaban y yo pues no tenía otra opción, tenía que ir ahí porque el tiempo ahí se le hace a uno eterno. Entonces empecé a escuchar la palabra nuevamente de Dios, y yo pienso que a través de eso Dios empezó a tratar nuevamente con mi vida. O sea que dentro de la vida de Carlos, aunque parecía un escenario negativo, era necesario. Amén. Porque estamos hablando que hay un Dios que estaba tratando de llamar la atención de Carlos, de traer nuevamente a Carlos a redil, de buscar esa oveja que en un momento se apartó, pero el Señor está tratando, no en el mejor escenario, ¿verdad? Pero muchas veces Dios los permite con un propósito. Amén. Te pregunto, sales de la cárcel, pasa el proceso, tu esposa te está esperando con un bebé,
Ahora, ¿qué pasa? ¿Comienzan a buscar del Señor o continúan la misma vida que tenían? Bueno, en ese tiempo que él estaba en la cárcel, mi cuñada, la hermana de él, me invitaba a la iglesia, me comenzaba a invitar y al principio yo le decía que no, me mantenía encerrada en el cuarto, me mantenía muy enferma y en un culto especial yo le dije sí, le dije vamos y me fui porque yo estaba aburrida, dije me voy y cuando yo llegué a la iglesia sentí algo completamente diferente. Algo que yo nunca había sentido, una paz, y en ese momento yo realicé, esto es lo que yo necesito. Y yo comencé a ir más frecuente, visitaba la iglesia, las damas me visitaban en oración, me llevaban cosas, sabían la situación que estábamos pasando. Y cuando él sale, yo digo, wow, pues Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer algo grande, Él va a salir de allí y vamos a servir al Señor juntos. Yo me reconcilié, pero cuando él sale no fue así. Él no quería ir a la iglesia. Wow. Él no quería saber de Dios. Yo comencé a pelear con él. Peleábamos por esa ocasión porque yo me mantenía en la iglesia en campaña, llegábamos tarde y él se enojaba y el enemigo lo usaba en esa forma. ¿Para qué vas a la iglesia? Estás llegando tarde. En ocasiones me decía, agarra tus cosas, vete para la iglesia a vivir allá, si eso es lo que quieres. Yo en ese tiempo ya dejé de tomar, pues estaba embarazada, claro, y él sí tomaba en ocasiones. Ya se había tranquilizado un poco, pero sí seguía tomando en ocasiones. Y pasamos así varios años. Yo iba a la iglesia sola, con el niño, y para mí fueron bien difíciles esos momentos, ir sola, porque el niño también sufría de una condición y yo tenía que cargar con él así, de esa forma para la iglesia. Carlos, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Verdad? Porque acabamos de estar hablando de que estuviste estos 3 meses y sabías que había un propósito de parte de Dios, ¿verdad? Comenzaste a escuchar nuevamente palabra del Señor, pero ¿qué pasaba por tu mente cuando ya sales de la cárcel, ves que tu esposa está visitando la iglesia, que es lo que prácticamente Dios está bregando contigo dentro de la cárcel? ¿Por qué esa rebeldía contigo de que ella fuera y no querías que ella fuera? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Pues lo que pasaba por mi mente en ese momento, yo siempre decía de que yo no necesitaba ir a la iglesia para poder estar bien con Dios. Wow. Era la excusa que el enemigo usaba. Y yo me recuerdo que ella me invitaba a la iglesia, yo le decía, ve tú con el nene, yo le daba excusas, es que yo tengo que trabajar. Yo le decía, pero mira, yo no le hago nada a nadie, yo estoy bien con Dios, yo trabajo, yo soy responsable contigo, yo no me meto con nadie, yo estoy bien con Dios, yo creo que yo no necesito ir a la iglesia. Entonces yo siempre daba esa excusa, pero Dios ya venía tratando conmigo, pero yo resistía y resistía. El enemigo usaba esas excusas de que pues tú no necesitas ir a la iglesia porque tú no le haces daño a nadie. Tú estás cumpliendo con tus responsabilidades. Y esa era la excusa que yo siempre le daba a mi esposa para no ir a la iglesia. Okay. Wow. So que ahora tenemos un Carlos que el enemigo prácticamente lo cegó, mientras hay una esposa afuera donde Dios está trabajando con ella, donde Dios está obrando en ella. Ahora tenemos un Carlos completamente diferente. Y yo me imagino una Mili que quizás, entiendo yo que a lo mejor mientras él estaba en la cárcel usted tenía algún tipo de comunicación. Amén. Que a lo mejor tú escuchabas, mira, está yendo a los servicios, está escuchando la palabra. Me imagino yo una Mili ilusionada, yo estoy empezando a caminar, quizás cuando él salga, pero ahora te encuentras con un hombre completamente rebelde. Ya son años tú intentando que llegue, ya son años tú trabajando, orando para que Dios haga algo. ¿Pasó por la mente de Mili rendirse? Amén. Amén. Pasó muchas veces rendirme. Yo le decía, Señor, yo no quiero seguir sirviéndote sola.
yo necesito que él también me ayude, yo decía en mi mente, jalar la carreta, yo sola con mi niño, yo también necesito que él como esposo me ayude. Entonces yo le decía al Señor muchas veces, si él va a ser piedra de tropiezo, pues yo no quiero estar con él, porque yo tenía más hambre de Dios, yo quería servirle más al Señor. Entonces sí me quería rendir a la misma vez y a la misma vez decía, bueno, tal vez la solución es separarnos, si él no quiere saber más de Dios. Pero te mantuviste. Amén. Porque somos, ¿verdad? Somos seres humanos y sabemos que esos momentos llegan. Amén. Esos momentos, pero lo importante es seguir caminando. Amén. Ahora, Carlos, tienes una esposa que está ahí firme en el Señor, una esposa que quizás tú pudiste sentir esos momentos donde ella quería rendirse. ¿Qué momento Carlos dijo, yo no puedo seguir igual, yo tengo que cambiar? ¿Sucedió algo o Carlos dijo, no, ya, se acabó? ¿Qué pasaba en ese momento en la mente de Carlos que decidió, hay que dar el paso? Yo pienso de que llegó un momento, yo siempre tenía, como les dije, yo tenía esa base que desde pequeño me crié en el Evangelio, y yo siempre tenía una manera de pensar y un dicho que siempre decía de que el día que yo iba a ir a la iglesia, yo me iba a entregar de corazón. Pero era algo que no me dejaba, era algo que resistía. Y yo siempre tenía ese conocimiento y decía que un día yo iba a llegar a los caminos de Dios, pero no se daba ese camino. Yo no sé, era algo que estaba ahí, que no me dejaba. Pero yo sentía ese deseo de que un día Dios me iba a traer a los pies. Y yo me recuerdo que una vez, creo que fue un martes, si no estoy tan mal, de que ella se estaba arreglando como de costumbre todos los martes que ella iba a la iglesia. Y ese día yo sentí un deseo. Ya mi niño creo que tenía 1 año. Yo sentí ese deseo y me puse a pensar y dije, yo no quiero esto para mi hijo. Yo no quiero que mi hijo crezca y pase lo que yo estoy pasando. Yo ahora soy un padre de familia y tengo que enseñarle a mi hijo de las cosas de Dios, lo que a mí me enseñaron de pequeño. Y para honra y gloria de Dios, un martes yo me recuerdo que yo le dije a ella, estaba a punto de irse, como de costumbre, con el nene para la iglesia. Yo le dije, ¿sabes qué? Espérame. Hoy yo te voy a acompañar. Y yo me recuerdo que desde ese día me arreglé rapidito y le digo, espérame, no te vayas, dame 5 minutos. Y yo me arreglé, me cambié y nos fuimos. Y para honra y gloria de Dios, desde ese día que fue en el 2019, yo regresé a los caminos de Dios nuevamente. Gloria a Dios. Yo te escucho, Carlos, y es bien parecido, ¿verdad?, al testimonio también de nosotros. Esa es la importancia de, como dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Amén. Y aun cuando fuese viejo no se apartará de ella. Porque eso que tú estabas viviendo era esa palabra que tú habías aprendido desde pequeño. Amén. Que claro, había algo que no te dejaba dar el paso. Lo mismo me pasaba a mí. O sea, yo fui casi nacido, también criado en el Evangelio, y lamentablemente también llegó una etapa que me aparté y yo quería volver porque ella quería que nosotros, ella me conoció yendo a la iglesia y ella quería que yo fuera a la iglesia. Sin embargo, había algo también dentro de mí que yo como que no me dejaba, y yo decía esas mismas palabras que tú acabas de decir. El día que yo vaya, yo quiero hacer las cosas de corazón, yo quiero hacer las cosas bien, porque yo decía, con Dios no se juega. Amén. Eran los mismos pensamientos, pero algo que me da curiosidad es para, ¿verdad?, aquellos que nos están viendo a través del programa, la importancia de nosotros también criar a nuestros hijos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque esa palabra queda ahí sembrada en el corazón de una manera que aunque pase el tiempo, ¿verdad?, y lamentablemente en la juventud
se aparten de los caminos del Señor, pero esa palabra sigue en el corazón de nosotros. ¿Por qué? Porque me pasó a mí, te pasó a ti, Amén. a pesar de que estuviste preso, ¿verdad? Por ciertos problemas, pero aún allá dentro en la cárcel, pues Dios te hablaba al corazón. Claro que somos nosotros los que muchas veces pegamos el freno y Dios nos está llamando y nosotros somos los que no damos el paso. Pero qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cuando llega el momento que nos acabas de decir de que comenzaste a pensar en tu hijo, de que no quieres que viva, ¿verdad? Por lo que yo estoy pasando. Amén. O sea que reconociste que la solución a todos los problemas se llama Dios. Amén. Y la solución en un matrimonio y en la casa se llama Dios. Amén. 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 Sé que habíamos hablado, ¿verdad? Backstage, Carlos se convierte, se reconcilia con el Señor, comienzan a caminar juntos, ¿verdad? Hasta hayamos hablado que llegaron a ser líderes, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Amén. Pero con todo y eso, habían situaciones que todavía quedaban en el matrimonio. Amén. ¿Qué estaba pasando? Porque muchas personas, ¿verdad? Y lo traigo, porque muchas personas vienen a los caminos del Señor, se reconcilian, pero piensan que llegamos ahí, aceptamos a Cristo y el resto lo hace Dios. Amén. Pero hay detalles en el matrimonio que nosotros nos toca resolver. Hay detalles en el matrimonio que nosotros tenemos que trabajar. ¿Qué pasó? Ya está Cristo en el centro, ya Cristo está en el hogar, pero todavía faltaba algo en el matrimonio de Miles y Carlos. Amén. Yo creo de que sirviendo al Señor ya juntos, éramos líderes en una iglesia. Yo puedo decir que estábamos viviendo por apariencia, porque yo creo que no habíamos en verdad tenido un encuentro con el Señor. Wow. Y estábamos dentro de la iglesia siendo líderes, tal vez sin ese encuentro genuino, y lo hacíamos por compromiso, puedo decir. No teníamos la instrucción que necesitábamos. Estábamos en la iglesia, pero aún dentro de nosotros había, en mi caso, había mucha raíz de amargura por mi pasado, falta de perdón, cosas que yo no había sanado en mi corazón. Y yo me desquitaba con él cuando él no tenía la culpa de lo que a mí me había pasado. Y yo lo culpaba a él como que él era el que me hizo daño en el pasado. Y entonces yo tenía que sanar eso dentro de mí. Dios tenía que trabajar conmigo. Pero había una parte de mí que yo, por apariencia, no estaba dejando que Dios sanara. Porque muchas veces pensamos de que estando dentro de la iglesia tenemos que ser perfectos, que somos ángeles dentro de la iglesia. Y no es así. Vamos a tener altas y bajas. Y entonces eso era un problema conmigo. Mucho orgullo. Mucho orgullo. Y tú trajiste un detalle bien importante, porque a veces tenemos muchos matrimonios que unen sus vidas y no sanan el pasado primero y traen ese pasado a su matrimonio, y muchas veces he conocido casos que han terminado separados. ¿Por qué? Echándose la culpa el uno al otro, pero en sí la culpa no es de la otra parte, sino es herida, trasfondos que traemos, que arrastramos porque no le hemos entregado al Señor. Amén. Y eso es un punto bien importante, porque cuando nosotros venimos al Señor y Dios restaura el matrimonio, también Dios tiene que restaurarnos a nosotros. Amén. En lo personal, Sí. sanar las heridas que hay en el corazón, trabajar, ¿verdad?, con lo que nosotros venimos cargando. Amén. Y como tú dices, a veces caminamos, llegamos a la iglesia y pensamos que es simplemente llegar, andar con la Biblia, como yo digo, orar y más nada. Pero hay algo que nosotros le tenemos que entregar a Dios. Y yo sé que cuando uno trae este tipo de heridas a un matrimonio, especialmente como mujer, la palabra dice que nosotros como mujeres tenemos que someternos a nuestros esposos, y nuestros esposos tienen que tratarnos, ¿verdad?, como vaso frágil. Pero cuando hay estas situaciones, esa parte de la palabra es cuesta arriba vivirla, porque venimos con unas experiencias. Ahora te pregunto, Carlos, ya le está sirviendo al Señor. Uno dice, ¿verdad?, pues ahora todo va a correr bien, ahora vamos a estar bien, ya está Cristo aquí, pero entonces el matrimonio no está funcionando como tú esperabas que funcionara. ¿Qué pasaba por la mente de Carlos? ¿Qué Carlos decía, mire, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro? ¿Qué pasaba? Después que venimos a Cristo, yo creo que a veces somos instruidos, algunas veces equivocadamente, porque a veces
algunas veces nos dicen, ¿no?, que cuando tú vienes a Cristo tus problemas se te van a terminar. Cuando la realidad no es así. Dice que la vida del cristiano es solo para valientes. Porque es cuando más problemas teníamos. Peleábamos casi todos los días. Wow. Siempre habían problemas en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, y yo decía, pero ¿por qué ahora, si estamos en los caminos de Dios, se supone que todo debe de estar bien? Pero como decía mi esposa, lo que pasa es de que a veces hay cosas que nosotros, Dios no las va a quitar hasta que nosotros la entreguemos a Él. Amén. Entonces, hasta que nosotros no entreguemos esas cargas, Él no va a poder trabajar con nosotros. Entonces, como decía mi esposa, a veces nos instruyen mal en el camino. Yo no sabía de que, pues yo pensé que pues ya venir a los caminos de Dios, ir a la iglesia todos los días, orar, pero hay algo más que eso. Es de que tiene que llegar un momento donde uno tiene que entregarle todas sus cargas a Dios para que Dios vaya trabajando en nuestra vida, y tiene que también haber una vida de obediencia y sometimiento a Dios. Y eso lo pudimos entender después de un cierto tiempo que fuimos conociendo más de los caminos de Dios, donde aprendimos de que siempre vamos a tener problemas. Pero en el caso, en la situación, que con Cristo lo podemos vencer. Porque yo pienso de que si esos problemas hubieran llegado y nosotros no hubiéramos tenido a Cristo en nuestra vida, no estuviéramos testificando en este momento. Pero gracias a Dios que nos ha ayudado en cada etapa de nuestra vida, y podemos dar gracias, y toda la honra y la gloria es de Dios, de que en estos 11 años Dios hasta aquí nos ha ayudado. Gloria. En cada etapa de nuestra vida, de nuestro matrimonio, y hemos llegado a estos 11 años es porque Dios ha estado con nosotros, y hemos puesto a Dios en primer lugar en nuestro matrimonio. Hay un punto ahí bien importante, y es que, ¿verdad?, mucho matrimonio o mucha gente piensa que como dijiste ahorita, llegamos a los caminos del Señor y ya se arregló todo. Y realmente no es así. Claro, es un paso bien importante comenzar en los caminos del Señor. Amén. Pero la reparación, la construcción continúa. Amén. Ahora, lo que la gente debe de entender es que lo primordial es que nosotros le abramos el corazón a Dios. Amén. Para que entonces Dios comience a trabajar en cada uno de nosotros. Así es. ¿Verdad? Como persona individual y también como matrimonio. Amén. ¿Para qué? Para que entonces ahí, es como acabas de decir, ahí nosotros nos damos cuenta, espérate, hay cosas en el corazón que tenemos que soltar, porque esto todavía va a chocar en nuestro matrimonio. Amén. Hay cosas que realmente tenemos raíces de amargura que tenemos que sanar. Amén. Para que el matrimonio se restaure completamente como Dios Amén. Quiere. Amén. Porque si no, mientras tengamos una raíz de amargura, tengamos pensamientos del pasado todavía encerrados en nuestro corazón, claro, estamos en los caminos del Señor, pero siempre va a haber un choque, siempre va a haber una discordia en el matrimonio. Amén. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que claro, es un paso bien importante abrirle el corazón a Dios y comenzar, ¿verdad? Es como, hay un himno que dice al taller del maestro. Lo importante es entrar al taller del maestro para que Dios comience a construir en nuestros matrimonios. Y eso fue lo que ustedes se dieron cuenta, que por eso estando aún líderes. Y yo sé que muchas nos van a estar viendo, ¿verdad? Y nos están viendo de que realmente aún líderes están pasando por esto. Y ellos tienen que reconocer que hay cosas en el corazón que tenemos que entregárselas a Dios para que podamos vivir como Dios quiere que vivamos. Amén. Y ustedes trajeron un punto bien importante que trajiste, Mili, es la apariencia. Amén. Que a veces muchas personas viven de una apariencia por no reconocer. Amén. Y nosotros tenemos que entender que hay un mundo que nos enseña un concepto completamente erróneo. Amén. De cómo se deben llevar los matrimonios versus lo que la Biblia establece. Amén. Y nosotros, ¿verdad?, venimos con todas esas cosas del mundo
a traerlo a un matrimonio, y si no tenemos ese choque, Amén. ese choque con Cristo y esa restauración personal de parte del Señor, es bien difícil. Yo he tenido casos, ¿verdad?, de damas que me han dicho como pastora, yo necesito que Dios cambie a mi esposo, pero nunca me han dicho que primero me cambie a mí. Porque siempre, esa es nuestra esencia Sí. como seres humanos, que, Sí. que Dios cambie al otro, pero Exacto. Dios tiene que cambiarnos a nosotros primero para que podamos entender a nuestra pareja, Amén. ¿verdad? Comienza todo este proceso, están viviendo esto aún dentro del Evangelio, pero yo sé que hubo un momento que algo sucedió. Me habías hablado que comenzaron a asistir Amén. a unas conferencias de matrimoniales que son excelentes, son Amén. excelentes recursos para cada matrimonio en el Señor. Y ahí comenzó el cambio, y comenzó. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues al final del 2023, pastores, mi esposo y yo pasamos por una etapa bien difícil donde estábamos ya al punto del divorcio. Ya lo único que salía de nuestra boca era: nos divorciamos, nos dejamos, esto no va a cambiar, estamos dentro de la iglesia, nada está cambiando, orgullo, falta de perdón, palabras verbalmente, y comencé a orarle al Señor. Yo le dije: Señor, tú tienes la última palabra. Yo sé que a ti no te agrada el divorcio, porque ya estoy en los caminos del Señor, yo ya pasé por un divorcio. Yo sé que ahora, estando en tus caminos, yo ya he aprendido que el divorcio no es de tu agrado. Y si tú nos uniste, tú tienes un propósito en nuestra vida. Y le comencé a orar al Señor, y el Señor comenzó a poner en mí el deseo de salir de la iglesia donde nosotros estábamos congregándonos. Primeramente porque nos estábamos muriendo espiritualmente. Y comencé a orarle al Señor: Señor, ábrenos las puertas, enséñanos dónde necesitamos guianza. Y pasé casi un año orando. Y cuando yo le menciono a él: mi amor, estoy orando para que salgamos de donde estamos. Necesitamos un comienzo nuevo, tenemos hambre de Dios, y si queremos que el Señor restaure todo, necesitamos salir. Y el Señor confirmó a mi vida a través de una predicadora, habló a mi vida, que no sabía nada de lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Y yo le comenté a él, y él me dice: yo no me voy, yo me quedo aquí, vete tú si quieres, con el niño. Pero yo le dije: no, somos una familia y vamos a estar juntos. Pero ya como que en ese tiempo ya el Señor había puesto un poco más de paz en mi corazón, y yo decía: no, yo voy a luchar. Yo no llegué hasta acá para rendirme, yo voy a seguir luchando. Yo sé que Dios los puede restaurar. Y yo le dije al Señor, mis últimas palabras fue: Señor, trabaja en el corazón de él, y que él nazca de él salir. Y esa va a ser mi confirmación, cuando nazca de él, porque él estaba un poquito más duro. Y cuando, saliendo de un culto un día, él me dice: ¿sabes qué? Nos vamos. Y en ese tiempo pues nosotros ya conocíamos a nuestros pastores, Pastor Josué y Stephanie Guevara, y platicamos con ellos, y el Señor confirmó muchas veces. Nos unimos a Maranata en el 2024 de febrero, y comenzamos a asistir con ellos, comenzamos a ir a conferencias matrimoniales, ya hemos ido a varias. Amén. Pero el Señor, yo puedo decir que desde el primer día que nosotros llegamos a Maranata, escuchando Maranata por televisión, hablando con nuestros pastores, que Dios comenzó a transformar. Gloria a Dios. Yo le digo y testifico que mi esposo ha hecho un cambio 360 en el Evangelio. Yo lo veo a él ahora diferente, completamente diferente. Y Dios comenzó a sanar esa herida en mí. ¿Por qué? Porque yo le abrí mi corazón y le digo: Señor, yo no quiero vivir así. Gloria a Dios. Que esa es la transformación que por tantos años buscaron y por fin la encontraron. Amén. Y hoy pueden estar aquí testificando de las maravillas de Dios. El tiempo ya avanza, quisiéramos tener más tiempo, Amén. porque sé que hay mucho más que escuchar. Amén. Pero en esta hora, ¿verdad? En un minuto, en 30 segundos, Carlos, si tú pudieras hablarle a un caballero que nos esté viendo ahora mismo, que está batallando con cómo regresar, que si quizás está en esa misma rebeldía que tú te encontraste, ¿qué tú le dirías? Mira esta camarita ahí.
Lo que yo puedo decirle es de que la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo, que Él es mi fortaleza, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le entregamos todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones al Señor, Él es el que va trabajando en nuestra vida. Él nos va guiando, el Espíritu Santo va guiando nuestra vida. Pues lo que yo puedo decirle es que si Dios lo pudo hacer conmigo, Él pudo hacer ese cambio conmigo, también lo puede hacer con Él. Amén. Porque la palabra de Dios dice que para Él no hay nada imposible. Aleluya. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Y tenemos a Carlos como vivo testimonio de que se puede regresar. Amén. Se puede regresar y que el Señor siempre va a estar con las puertas abiertas esperándonos. Amén. Esperando esa oveja que un día se apartó, amén, pero esperando que regrese. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Amén. Ahora, Mili, si una dama nos estuviera escuchando, que está luchando, que ve que va a la iglesia, que ve que ora, que ve que está buscando del Señor, pero ve un esposo completamente en negación de ir a la iglesia, que quizás se ha convertido en una piedra de tropiezo para que ella siga llegando, ¿qué tú le dirías a esa dama para que no se rinda, para que resista? Amén. Yo te puedo decir que no te des por vencida. Sigue buscando del Señor, que Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da la fuerza. Y así como Ana, ella se tuvo que acercar al altar y a rendirse al Señor para recibir ese milagro. Porque si Cristo lo hizo con nosotros, que pensábamos que era imposible, Dios también lo puede hacer contigo. Y muchas veces nosotros tenemos que someternos primero como mujer para poder ver ese resultado. Mi pastor cuenta mucho una historia y cortamente se lo digo de que la mujer tenía que someterse y tratar al esposo aún mejor cuando él no la trataba bien para ver ese cambio. Y entonces muchas veces el cambio tiene que ser en nosotros porque nosotros queremos cambiarlos a ellos, pero primero Dios tiene que trabajar en nosotros. Y nosotros, a través de nosotros y nuestro testimonio que le demos a ellos, ellos pueden venir al camino al Señor. Amén, gloria a Dios. Has escuchado un poderoso testimonio de lo que es la restauración de Dios. Quizás hoy tú te encuentras con tu mente hecha un caos. Quizás piensas que no hay esperanza. A veces nosotros cargamos heridas de nuestro pasado que no nos permiten progresar en nuestros matrimonios. Invita en este momento a Cristo a que sea el centro de tu hogar. Dale la oportunidad que sea Él el que sane primero tu corazón para que entonces restaure tu matrimonio y tu familia por completo. Todavía hay esperanza. Quizás hoy puedes tener los papeles de divorcio encima de la mesa. Quizás hoy piensas que no vale la pena seguir, pero hoy pudieron ver el testimonio de dos personas que están demostrando que sí se puede, que todavía hay un Cristo que restaura, que todavía hay un Cristo que transforma. Y quizás en un futuro tu matrimonio pueda ser el próximo que testifique lo grande que es Dios. Has escuchado una vez más lo que es capaz de hacer Dios en el matrimonio. Has escuchado, ¿verdad?, este testimonio y hay una conclusión: lejos de Dios nada somos. No hay nada mejor que tener a Dios, ¿verdad?, en nuestro matrimonio, en nuestra familia y como centro de nuestro hogar. Así que esperamos, ¿verdad?, que medites y escuches, ¿verdad?, en lo que Dios ha querido hablarte a tu corazón, ¿verdad?, en este precioso día. Así que recuerda que este es el programa Lo que Dios unió. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.